¿Alguien me puede preguntar por qué se llama Federico? ¿Por qué se llama Federico? Muy bien hecho. A ti no lo había dicho, pero te lo había dicho otra persona. Pero voy a decir por qué se llama Federico. Se llama Federico por una caja ¿cómo se llama este redondito que tiene de coco? Sultana. Mira, los niños cuando éramos chicos nos llamaban de todo. En la iglesia, no sé si lo sabéis, una cosa buena que tiene la iglesia. Hay cosas malas y cosas buenas. Tú puedes poner el nombre que te salga de donde sea. El rey Juan Carlos tiene 14 nombres. Yo también. Yo me llamo Francisco José Sebastián de Asís. Mi hermana Adoración Isabel Victoria Eugenia. Y mi padre se llama Federico. Federico. No frigorífico, con otra gente. ¿Sabéis por qué se llama mi padre frigorífico? Uy, frigorífico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sé cómo se llama. Mi padre se llama Federico por una tía mía. Porque, bueno, por una tía mía no. Por una caja de, ¿cómo se llama eso? Que tiene coco, que así, que está muy bueno. Sultana. Redondito, sultana. Una caja de sultana. Mi padre nació en los años 30 y tantos, y entonces resulta que antes se le ponía el nombre, pues el nombre del padre, del abuelo, de toda esta gente, ¿no? Y a mi padre tenía 4 hermanos antes. Bueno, pues yo había cumplido con todo el mundo. Felipe, Antonio, Pedro, todos curro, en mi familia curro de todo. De hecho a mí me llaman el curry porque mi primo se llama, mi abuelo el curro, mi primo currito, y yo era el curry. Cuando quieren hablar, ¿el curro qué ha hecho? El curry era yo. Bueno, para mi padre le llamaban Federico. ¿Sabéis por qué le llamaban Federico? Por una caja ¿de qué era? Sultana. De sultana, gracias Carmen. Es que yo a mí lo de la sultana se ve. Es que no me gusta mucho, me siento un poquito más. Bueno, pues resulta que mi tía Adriana, ya quedaba muy poca gente para ponerle nombre a mi padre, y dijeron, bueno, pues yo que soy Adriana, a ver si le ponéis Adriano al niño. Hombre, Adriano es feo, ¿os resulta feo Adriano? No. No, no es feo, ¿verdad? Bueno, pues también estaba mi tía Federica. ¿Federica es feo? Sí, Bueno, pues el caso que dijo mi tía Adriana, bueno, pues si el niño lo vamos a bautizar y queda poca gente, ¿por qué no le llama Adriana? En los años 50, los años 50 la gente tenía un hambre que no vea. Y dijo mi tía Adriana, pues voy a pagar el convite, voy a invitar churros con chocolate. Mi abuelo dijo, uy, churros con chocolate, comemos y encima me sale gratis el convite. Pero mi tía Federica, que era más arpía que la otra, dijo, pues yo aparte de eso pongo una caja de sultana. Claro, ¿qué pasó? Que ganó mi tía Federica. Y mi padre se llamó Federico y el siguiente hermano de mi padre, Adriano. Por eso mi padre se llama Federico. ¿La habéis entendido? Pues, Sí. bueno, pues mi padre, por lo que sea, al principio le gustaba mucho el fútbol. ¿Por qué? Porque mi padre le encantaba tirarse por el suelo. ¡Pum! Todo el día tira por el suelo, todo el día por... Además, mi padre es muy raro. No le gusta juntarse con nadie y... Es muy raro. Y ese futbolista, pero portero. Cualquier cosa no, portero, que el portero no habla con nadie. El portero de vez en cuando dice, a ver si viene alguien. Y te encuentra un equipo malo. Bueno, pues mi padre, en el fondo, pues, terminó llamándose Federico. Y entonces a todo esto viene la historia. Yo me estoy ya enrollando mucho, pero quería contar la historia de que era un grupo de chavales del Lora Juvenil que iba en un autobús en ese momento, ¿no? Y resulta que venían de un partido. El partido lo habían perdido 8-1. 8-1, ¿por qué? Porque mi padre era un portero excelente, buenísimo. Mi padre jugó con el padre de Gordillo. Con... No es broma, ¿eh? Que no es broma lo que estoy diciendo. Con Luis Suárez, con Manolo Cardo, con... yo qué sé, con el padre de... ¿Cómo se llama? El que estaba casado con Lola Flores. No, el otro. Quique Sánchez Flores. Bueno, ese. Bueno, jugó con una gente estupenda en el Extremadura del Mentrero. Pero cuando era mayor. Pero esta historia ocurrió cuando mi padre era joven. Tenía 14, 15 años. Claro, la gente no empieza a jugar en el equipo grande, no empieza en primera, empieza en principio con tu equipo de tu pueblo y a partir de ahí va evolucionando. Bueno, pues todo esto era un grupo de chavales que iba en un autobús. Eso de autobús, es muy moderno. Se decía viajera. Decía, vámonos a Constantina. ¿Dónde? En la viajera. Vámonos a Campana, a la viajera. Yo que pongo otros pueblos alrededor del mío, porque los otros no sabían dónde si había viajera, ¿no? El caso es que la gente decía viajera, iba en una viajera. Y el equipo además iba
desanimado, lo máximo, habían perdido 8-1. ¿Por qué? Porque mi padre, el día anterior, o la semana anterior, había jugado con el Constantina. ¿Conocéis Constantina? Sí. Os lo recomiendo, un sitio precioso, mira, las cascadas de Erbuena, ¿cómo se llama? Esto que es una mina así al descubierto, el Cerro del Hierro. Sí. Y allí, porque es precioso. Pero bueno, había jugado con Constantina, pero también había gente mala en Constantina. Y cuando estaba mi padre jugando la semana anterior, le tiraron una botella de aceite así de grande. A ver, porque mi padre lo paraba todo, mi padre era un buen portero. Estamos hablando de chavales, de juveniles. Lo paraba todo y le tiraron una botella de aceite. ¡Pum! Mi padre, como era buen portero, la esquivó. No le dieron en la cabeza, que es lo que pretendían los hinchas de allí. Pero se cayó en el suelo, claro. Ahí se extendió todo en el césped, bueno, eso es césped. ¡Césped! Yo me río de césped, los campos de fútbol de antes, de césped, bueno, sí crecía así, aramago, que crecía. Bueno, el caso es que crecía en el suelo el césped. Y mi padre se resbaló, el pobre. Se llenó el pobre todo de aceite. Menos mal que estaba en el minuto 92. Ya vamos ganando 0-2, terminamos 2-2. Bueno, no fue mal resultado. Para lo que hizo, porque se puso Manolito, el portero de cerebro. Bueno, el caso que es que mi padre se resbaló por el aceite y se lesionó el pobre. Cuando llegó a su casa le dio a su madre, no te duches. El padre, tú no te duches. Pensaba que en aquella época había mucha hambre. O sea que la gente, mi padre estaba lleno de aceite. ¿Tú sabes lo que hicieron su familia? Por la mañana, cuando iban a desayunar, le refregaban las tostadas. Hombre, no había otra cosa que comer. Y mi padre se pudo curar en 10 días. Pero como los padres, los hermanos, que tiene tantos hermanos, refregando la tostada por todos los lados. Hijo mío, es que tenía le dijo el médico, va a tener 2 semanas de baja. 2 semanas, 4 que tuvo. Y le salieron unas ampollas aquí de refregar la tostada. Bum, 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 bum. Bueno, algunos le refregaba hasta con agua y todo tomate. Fíjate que mi padre no tenía eso. Bueno, pues mi padre iba en ese autobús del Lora, de la gente más infantil, no todavía jugaba. Y ese autobús llevaba esa viajera, vamos a decir viajera, vamos a hablar con propiedad. Llevaba en el fondo un cartel que ponía Lora Club de Fútbol Juvenil. Bueno, pues ya iban tan contentos, bueno, tan contentos no, habían perdido 8-1 contra el Morón. ¿Por qué? Porque se había puesto Manolito. Manolito era el portero de reserva. Y mi padre era un hacha, parándolo todo. Pero Manolito, ¿sabes el efecto que tenía Manolito? ¿Tú lo sabes? Yo tampoco, ¿a qué no? ¿Alguien conocía a Manolito? Manolito le cantaba todo lo que volaba. Veía una avispa, Manolito ahí, entraba la avispa. Veía una abeja, un Manolito de atrás. Veía un avión, que tampoco había mucho. Hasta las pelusas se dejaba el Manolito. Claro, si tú ahora tiras a la portería y Manolito está mirando una pelusa, ¿qué pasaba? Pues era gol, ¿no? O perdieron 8-1. Y porque el gol del Morón lo marcaron ellos mismos. Bueno, pues el caso, mi padre iba en el autobús. ¿Por qué iba mi padre en el autobús? A ver si estaba lesionado, ¿qué hacía mi padre en el autobús? Porque mi padre sabía cantar muy bien y animaba mucho a la gente. Mi padre es raro, pero cantaba bien. Mi padre iba cantando, porque toda la gente deprimía ahí. Uno echándole las pipas al delante, el otro comiéndose la tortilla de la madre, que estaba ya seca. Bueno, las cosas que hacían los jóvenes, ¿no? Peleándose, dándose los huevos, yo qué sé, esas cosas que hacían los chavales, ¿no? Y el caso que mi padre iba en ese autobús y él cantando. ¿Qué cantaba en aquella época, en los años 50? ¿Qué se podía cantar? Copla. La Campanera, Soy minero, y cantaba una canción sobre todo. Te voy a hacer un rosario con las cuentas de marfil. ¿Cómo sigue eso? La 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 la. Cuando tú La, la, llegas la, a ti. Bueno, pues eso lo contaban los emigrantes. Cuentas divinas. Sí, y así seguía después que hice de España. Yo no sé, esa mujer, cómo lo denunció ese hombre. Es que desde luego, vamos a ver, ahí te quitan los dientes. Se los llevan a Alemania. Y la pobre, le decían en el pueblo la Mellá, porque la pobre iba diciendo adiós Manolito, adiós Antoñito. La pobre de vez en cuando venía el otro y de vez en cuando pues, le hizo una dentadura porque no había otra cosa. Pero es que además en Alemania, el tío con todo el invierno ahí, besando los molares, un poquito de asco, ¿no? Además, un poquito sádico era el hombre, ¿no? Hombre, ustedes pensan en esas canciones, que yo no sé si sería verdad, pero yo desde luego, esa mujer, en la orden de alejamiento se la ponía.
La putonta se casó con él, al final. Bueno, el caso, que íbamos así, todos deprimidos, mi padre cantando eso, y de pronto empieza a sonar una sirena. Pe, 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 pe. Una sirena en aquellos tiempos. ¿Y eras quién era? ¿Quién creéis que era? Eso muy bien hecho, la sirena. Paraco, ¿quién creéis que era? Las guardias civiles. Como decían los Venecia, que vino la Guardia Civil, bueno, algo así decía. Bueno, el caso que llegó la Guardia Civil. La Guardia Civil se gastaba una en los años 50. O sea, no había cosa más imponente que una Guardia Civil. Ese tricornio, ese charó que venía a Barzó, ese genio que tenía esos guardias civiles. Bueno, pues resulta empiezan a la sirena, pe, apartaron la cuneta. Y el conductor extrañado, no veas, ¿qué pasa? ¿Qué hemos hecho? Bueno, el caso es que se pararon la cuneta. No veas tú la cara que tenían la gente de... ¿La gente de qué? Del autobús. De la viajera. Una cosa que se me ha olvidado, ese autobús, como todos los autobuses del equipo de fútbol, llevaba una pancarta detrás, pintada de mala manera, no como ahora, que hacemos las letras transferibles, esas cositas tan bonitas que hacemos, ¿no? En aquella época, cogía un bote de campo como y pintaba lo que ¿Y qué ponía la pancarta? Lora, Club de Fútbol Juvenil. Bueno, pues de la Guardia Civil golpeando la puerta. ¡Pum, pum, pum! ¡Abrir en nombre de España, en nombre del honor! ¡Esto es impresentable! El conductor, el pobre, acojonado. ¿Qué pasa? Que hemos hecho que no, bueno, que hemos perdido 8-1, pero vamos tampoco para que no me detenga, ¿no? O sea, tú pierdes 8-1 tampoco para que se detenga. Bueno, pues abrió. Y era un sargento de la Guardia Civil. Se puso en medio del autobús en el pasillo. Los niños acojonados. No veas tú, el de las pipas se la tiró toda la adelante. El del bocadillo lo tiró por la ventana. Porque en aquella época había ventana, ¿eh? Y el que estaba fumando, que también se fumaba, no veas tú dónde metió el cigarro. Yo no quiero decir dónde. Bueno, el caso que empieza el tío, por el bien de España, por el bien de nuestro no, por el bien de nuestra cultura, ¿cómo se puede hacer esta infamia? Los chavales alucinados. ¿Qué hemos hecho? Hemos perdido 8-1 y tampoco para tanto, y al fin y al cabo el Morón es de aquí, si hubiéramos perdido con el Gibraltar, o todavía, pero bueno, hemos perdido con el Morón. Mira, y seguía el hombre, la retaíla. A todo esto tenía un subalterno que se llamaba Chaburique. Chaburique es lo cuido yo de un nombre que se usa mucho en mi pueblo, ¿no? Y así, el Chaburique, sí, no hablas de esta gente. Mira, el Chaburique, que era el subalterno, le tenía tanto cariño el sargento, que en vez de tener en la cartera el gran poder tenía al sargento. Y le rezaba al sargento todos los días. Sargento mío, por Dios, a ver si me concede que tengo una novia o algo así, ¿no? En vez de hablar... Bueno, el caso, que allí gritando el tío, que infamia, que la patria, que habían ganado la guerra, para que ahora la gente pusieran cosas inglesas ahí en las pancartas. ¿Cosas inglesas? Chabureque, ve ahora mismo por la pancarta, que estaba al final del autobús. Cogió Chabureque, que ese, vamos, le faltaba decir, arrodíllate, se arrodillaba y además se tumbaba. Y Chabureque cogió la pancarta. ¿Eh? ¿Y qué pone la pancarta? Lora Club de Fútbol Juvenil. Esto es una infamia para España. Esto es inglés, esto no es este idioma. Esto, vamos a ver, ¿ustedes qué son? ¿Ustedes qué son, chavales? ¿Ustedes qué son? Y le dijeron los chavales, nosotros somos jugadores de fútbol. Nosotros, pero vamos a ver, ¿ustedes qué son? Nosotros somos loreños, de Lora de Río, no de Lora de Estepa. Ah, ¿ustedes qué sois? Ah, pues entonces... Y a Manolito, que por lo visto parecía el más listo, dice, nosotros somos jóvenes. Jóvenes, ¿no? Exactamente, este es el que le ha dado la clave. ¿Y qué pone aquí? Lora de Río Juvenil. Vamos a ver, ¿esto qué idioma es? ¿Esto qué idioma es? Por favor, detenme. ¿Cómo que es juvenil? Vamos a ver, ¿ustedes qué son? Jóvenes, ¿no? ¿Qué hay que poner aquí? ¿Qué hay que poner aquí? Lora de Río Juvenil. Me cago en la leche. Juvenil. ¿Cómo que es juvenil? Pues nada. Pues al final los pobres cogieron un bote de campo, lo cambiaron. Y el otro, pues nada, pues se puso contento y la amenazó. Y la próxima vez que vea esa ofensa, ustedes no os quedáis aquí. Ustedes vayan a la cárcel. Bueno, pues ya, se dio una vuelta. Está alto. ¡Arriba España!
¿Y qué refleja Manolito? Dice, pues a lo mejor esa gente tiene razón. Y ahí sacó por ahí la historia. Y además es de verdad la historia.